Uno de los que estuvo anoche en Salta es el ministro de Defensa de la Nación, ingeniero Agustín Rossi. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por estar en De 12 a 14. No, por favor. Un gusto recibirlo. Ministro, bueno, festejó, viajó a festejar a Salta. Sí, la verdad que fuimos a acompañar a Juan Manuel. Todos teníamos expectativa de hacer una muy buena elección. La verdad, lo cierto es que las expectativas fueron súper colmadas. Creíamos que iba a ganar Juan Manuel, pero ganó por una diferencia contundente de votos. Y ratificó claramente su liderazgo. Bueno, como decía recién Randazzo, no hay que extrapolar en forma lineal los resultados provinciales, pero lo cierto es que en esa provincia dos de los candidatos opositores, Massa y Macri, habían apoyado fuertemente a Juan Carlos Romero, el candidato opositor a Urtubey. Nosotros apoyamos a Juan Manuel y bueno, nos tocó festejar a nosotros, ¿no? ¿Quién festeja el domingo en Santa Fe? Bueno, yo espero que festejen ellos, ¿no es cierto? Que es el motivo principal de mi visita esta semana aquí en Rosario. Por eso aprovecho para pedirle que acompañen con su voto, sobre todo aquellos que durante mucho tiempo me acompañaron a mí o en distintas oportunidades, los vecinos de la ciudad de Rosario, los vecinos santafesinos, y les vengo a pedir explícitamente el voto para Luis Rubeo como candidato a diputado provincial, para Roberto Zuckerman como candidato a intendente de la ciudad de Rosario y para Alberto Muñoz como candidato a concejal de la ciudad. Yo creo que Rosario, en el caso de Roberto, necesita un liderazgo. Rosario no necesita solamente un cambio de intendente, necesita alguien que lidere un nuevo proceso, que lidere una nueva forma de ver la ciudad, que invite a los rosarinos a recuperar el orgullo de serlo, y yo creo que Roberto claramente lo puede ser y necesita una lista de concejales como la que encabeza Alberto Muñoz como para consolidarlo, ¿no? Es el rosismo el que se pone en esas listas. Tómelo como quiera. Ninguno de ellos se asusta por ser denominado rosista. Lo que es cierto es que cada uno de ellos tiene valores propios, ¿no? Luis Rubeo es diputado nacional, fue reelecto por cuarta vez consecutiva como presidente de la Cámara de Diputados. Le tocó liderar un espacio en la Cámara de Diputados donde el peronismo era mayoría, tenía que claramente marcar diferencias con el oficialismo porque somos opositores, pero al mismo tiempo tenía un grado de responsabilidad institucional que lo ocupó claramente. Roberto, yo creo que es una figura nueva en la política rosarina, que tiene toda la expectativa y que tiene toda la energía como para poder liderar un proceso en la ciudad de Rosario. Y Alberto Muñoz es un dirigente reconocido en los últimos 10 años por su defensa de los derechos de los usuarios y consumidores. Seguramente lo va a seguir haciendo por los vecinos de Rosario en la ciudad, ¿no? ¿Cómo ve la múltiple oferta electoral que hay a través del sistema de boleta única? Hay más de 40 candidatos en la primaria para concejal de Rosario, por ejemplo. Bueno, es la ley de lemas con otro olor, digamos, ¿no? Para decirlo con claridad. Lo que tanto criticamos durante muchísimos años, que era la ley de lemas, que uno entraba al cuarto oscuro y se veía con una cantidad de boletas, ahora te encontrás con una sola boleta, pero la cantidad de candidatos sigue siendo exactamente lo mismo. Es un sistema que desvirtúa la política sin ninguna duda, que aleja a la gente de la política. La gente tiene que ver. Yo vi la boleta de concejales, son 41 candidatos concejales en la ciudad de Rosario. Una sola boleta, parece un mantel en donde alguien tiene que poner una crucecita, disocia. Yo traje esto a propósito para asociar, digamos, ¿no? Porque la política es asociación, la política es un proceso colectivo, no es solamente un proceso individual. Así que la verdad es que, usted sabe, Sergio, que yo he sido crítico hace 4 años atrás, cuando se implementó. Por eso le preguntaba. Sigo manteniendo la misma mirada, y bueno, pero hay que adecuarse a la regla de juego y por eso hay que sostenerlo, ¿no? ¿Pensar para adelante en materia de sistema electoral no es pensar en el voto electrónico? Puede ser. ¿En Salta, por ejemplo? Puede ser, pero el sistema de voto electrónico en Salta, por ejemplo, tenía una columna que decía voto por lista completa, cosa que el sistema de boleta única acá no tiene. Si usted quiere votar por la lista completa de un candidato a gobernador, el sistema en Salta, usted decía, tenía 2 casilleros, lista completa o elección de distintos candidatos. Usted votaba por la lista completa y le quedaba su voto válido para toda esa lista. Entonces usted puede seguir manteniendo una identidad política a lo largo y ancho de toda la provincia.
Lo mismo que la lista de que siempre en Rosario estábamos acostumbrados a votar un intendente con sus concejales. Digamos, no, bueno, entonces acá ni siquiera tenés esa posibilidad de decir, bueno, si voto al intendente, el voto considera válido para la lista de concejales. Tratar de generar modificaciones que permitan recuperar lo que esto perdió, porque acá son 5 elecciones en una. Son 5 elecciones, en cada una de las categorías es una propia elección con su propia dinámica. Es muy difícil así. ¿Favorece a la aparición de caras conocidas para que aparezcan en esa foto? No, bueno, favorece fundamentalmente al candidato más conocido, que no siempre puede ser el mejor candidato. Porque la política, para que yo sea ministro de Defensa, haya sido presidente del bloque de diputados, para que Rubeo sea candidato a diputado provincial, para que Zuckerman sea candidato a intendente, o para que Muñoz sea candidato a concejal, hubo muchísimos militantes anónimos que le quitan a su trabajo, a su familia, para construir en términos políticos. Ese militante cada vez tiene menos posibilidades de ser candidato porque no es lo suficientemente conocido. Entonces, la verdad que desvirtúa eso. Yo siempre creo que es bienvenido que figuras de otros ámbitos participen en la política porque oxigena. Ahora, no puede ser que la priorización esté solamente en el nivel de conocimiento del candidato. Tiene que haber un sistema que permita otros valores. ¿Cómo puede ser que un candidato a intendente tenga que elegir o pensar para elegir en un candidato conocido como candidato concejal y no en su mejor candidato? Se desvirtúa el proceso de selección. ¿Mantiene en pie su candidatura a presidente, Agustín? Sí. La verdad que estoy contento, conforme con lo que he hecho durante estos meses de precandidatura. La precandidatura ha crecido en los últimos meses por sobre todas las cosas. Reconozco que le falta mayor visibilidad para estar en el mismo nivel que las 2 candidaturas que tienen más consenso en nuestro espacio, digamos, ¿no? Que son la de Scioli y la de Randazzo, pero todavía me quedan 90 días, porque las listas nacionales se presentan el 22 de junio y lo que voy a tratar en este tiempo es poner todo el esfuerzo en darle esa visibilidad para que una candidatura que recoge expectativas, que es bien vista, que genera simpatías, pueda tener la visibilidad necesaria para ser una alternativa electoral. ¿Cómo se compite con un aparato como el que tiene el gobernador de la provincia de Buenos Aires y con un ministerio con gestión como es el de transporte? Bueno, son las realidades, digamos, ¿no? Lo primero que hay que decir que está bueno que tener un ministro de colega como Florencio que tiene tanta capacidad de gestión, digamos, es un orgullo. Yo no voy a mirar otra cuestión. La verdad que lo que ha sido, ayer estaba con él y charlábamos el fenómeno que se generó en Rosario con la llegada del tren. Bueno, Randazzo trajo el tren, usted va a traer la gendarmería. Claramente bienvenido. No depende de mí, depende del ministerio. Depende del Ministerio de Seguridad, pero ciertamente que no solamente la gestión es lo que uno pondera, digamos, también, sobre todo lo que yo creo que en un espacio político como el nuestro, con 12 años de gestión, con un liderazgo de la presidenta, con una presidenta que es capaz de hablar durante 4 horas ante la Asamblea Legislativa, desgranar argumentos, describir gestión, ponerle ideología a la gestión, también lo que pesa es la garantía ideológica que un candidato pueda transmitir. Y yo, en ese aspecto, tengo mucha confianza de lo que yo puedo transmitirle al conjunto de los argentinos. Para ser claro, ningún argentino duda que si yo soy presidente, mi gobierno va a ser una continuidad del de Néstor y de Cristina, ¿no? 2 o 3 preguntas de gestión. Sí. ¿La presidenta va a proponer subir el número de integrantes de la Corte? Nunca nadie lo dijo. La verdad, de proponer, la presidenta cuando era senadora fue la que planteó la reducir de 9 a 5 miembros. Escuché declaraciones del doctor Lorenzetti diciendo que era inconveniente. Me sorprende, quiero decirlo con claridad, porque él asumió como integrante de la Corte con la Corte de 9 miembros. Si estaba tan violentado por un escenario de 9 miembros, no tendría que haber, no hay, al menos en la Rosada, que haber asumido, para nada. Digamos, lo que tiene que hacer el Congreso, porque ¿cómo es la situación? Nosotros bajamos de 9 a 5 miembros. Hubo 2 funcionarios de la Corte que fallecieron y bajaron de 7 a 5. Y hubo un funcionario como Zaffaroni que cuando cumplió los 75 años renunció a ser miembro de la Corte. La presidenta cumple con su obligación constitucional, que es proponerle al Senado un candidato, que es el doctor Carles. Lo que tiene que hacer la oposición es tratar ese debate y no impugnarlo por el solo hecho que lo manda la presidenta de la Nación. ¿Y qué va a hacer con Carles, con el pliego de Carles? Lo vamos a sostener. Lo vamos a sostener y tiene que... Pese a que no dan los números. Pero escúcheme una cosa, lo que tiene que hacer la oposición no se puede parar en un lugar de decir
cualquier iniciativa que envíe la presidenta nosotros la vamos a rechazar. Porque se pone la mayoría, la Constitución, los constituyentes pusieron una mayoría grabada, 2/3 de los presentes necesitan el acuerdo de los senados para obligar al consenso, pero no para excluir al Poder Ejecutivo, que tiene la obligación de mandar un candidato para cumplimentar con la corte de 5 miembros. Gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. El ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, en De 2 a 14.